logias presentes en nuestro valle para instalar las autoridades de este año, algo que vienen haciéndolo frecuentemente por todo el país para estas fechas. ¿Con qué expectativas llegan a Salta? No, expectativas de crecimiento. Estamos creciendo en todo el país y lo que hacemos es, vamos con el gran canciller e instalamos a todas las logias en las distintas regiones del país. Una de las regiones pujantes del desarrollo de la masonería es Salta. Y venimos con expectativas, hemos crecido, estamos nuevamente en la sociedad y con ideas de volver nuevamente de impulsar ese crecimiento. ¿Por qué creen ustedes que provincias como Salta han tenido este crecimiento, teniendo en cuenta lo tradicionalista que son, lo apegado a sus costumbres y también a su religiosidad? Yo creo que lo que está faltando un poco, no tan solo en Salta, sino en todo el país, es todo un espacio de libre pensamiento republicano, laico, de integración social, de integración entre las distintas formas de pensar, de tolerancia. Ese es todo un aspecto republicano que en el país está un poco ausente. Si bien es cierto que en algunas provincias que son más institucionales que otras, pero el tema del diálogo, de convivir con el que piensa diferente, de tratar de llegar a políticas de consenso sin claudicar, reafirmando sus propias convicciones y tratar de llegar a acuerdos comunes para lograr política de Estado, yo creo que eso es un poco lo que está faltando en la sociedad argentina. Por eso nuestro discurso, que es republicano, abierto, laico y progresista, ha calado tanto en la sociedad argentina. Sí, justamente, adhiriendo un poco a las palabras que decía el gran maestre, el doctor Breglia, lo que ha hecho también de que la masonería esté en la calle, sea conocida, es esta apertura que hicimos nosotros justamente en el gobierno, porque él compartió el gobierno conmigo, sí, y ahora yo estoy compartiendo su gobierno, ¿no? Es decir, salir a la prensa, porque con eso se terminó un poco ese halo de misterio, de secreto que tenía la masonería. Y hoy la masonería es conocida. Entonces, nosotros, si bien no violamos ningún secreto, porque en lo iniciático no nos metemos, pero sí salimos a decir lo que es la masonería a la ciudadanía, ¿no es cierto? Que somos hombres que luchamos por la libertad de pensamiento, por el libre albedrío de las ideas, etc. Y esos ideales, esos principios que sostiene la masonería son conocidos por el colectivo de la ciudadanía. Y es ahí donde el ciudadano se acerca a la masonería. Es decir, el conocimiento de saber lo que es la masonería, a qué se dedica, qué es lo que hace adentro de sus templos, Eso es lo que hace el acercamiento del ciudadano. Que la masonería es una construcción de ciudadanía permanente. Cuando se organiza la masonería en 1717 de manera especulativa, lo hace en forma reaccionaria a la monarquía y hacia el poder eclesial que había en las decisiones que tomaba el monarca, el rey en ese momento. Esto le valió un enemigo poderoso, obviamente, aquellas formas de gobierno extremas y también cierto sector de la iglesia. Hoy, cuando la masonería aparece en Argentina nuevamente con fuerza y mostrándose a la sociedad y con propuestas, ¿se encuentran también con algún tipo de piedra en el camino en este sentido? Y hay zonas donde eso es más difícil ser masón que otras. Sobre todo en el interior del país, donde hay gobiernos con características feudales y donde el dogmatismo tiene preeminencia. Cuando me refiero al dogmatismo, son las concepciones del concepto absoluto de verdad. Claro. Hay sociedades que consideran el concepto de verdad bajo el punto como un concepto absoluto es propio de los dogmatismos y de las dictaduras. Entonces ahí sí encontramos, porque nosotros pregonamos el concepto relativo de verdad que es propio de la democracia. Y de la ciencia, ¿no? Y de la ciencia, además. Siempre estamos en la búsqueda permanente de la verdad. Y además
tenemos el absoluto convencimiento que el que piensa diferente no está en una línea errada. Lo que pasa es que lo ve bajo otra óptica y bajo su punto de vista está diciendo la verdad. En esta línea, el hecho de que Argentina tenga un papa, ni más ni menos, ustedes lo han saludado institucionalmente cuando le tocó asumir el pontificado. ¿Qué le significa la masonería argentina en particular, por supuesto? Bueno, nosotros estamos analizándolo. El tema es cuál ha sido la gran confrontación a nivel mundial. La masonería, en sus dos vertientes, tanto en la vertiente sajona como en la vertiente republicana, ha tratado de defender al hombre ante el poder omnímodo del Estado, ante el señor feudal, se ha enfrentado a la concepción de que la justificación de mando y obediencia es porque Dios así lo ha determinado. La masonería empezó a considerar de que no es Dios el que determina quién manda y quién obedece, sino que es el pueblo el que lo decide. Entonces empezó a enfrentar toda una serie de poderes concentrados. Y ahí hubo un gran enfrentamiento con un sector que polarizaba, que fue la jerarquía eclesiástica. Porque la jerarquía eclesiástica defendía el privilegio, defendía el señor feudal, defendía toda una serie de cosas y tenía una concepción dogmática que salía del ámbito espiritual, donde le es propio, y lo aplicaba en la sociedad en el ámbito terrenal y temporal. Nosotros nos enfrentamos a todo eso. ¿Por qué hago esta introducción? Porque el tema del Papa es un tema de análisis de parte nuestra. Nosotros nos enfrentamos levantando las banderas, en el caso de la masonería latina, la que nosotros representamos, que es la masonería que se desarrolla en Francia, que es de monárquica, se transforma en republicana, laica, democrática y progresista, es la que va a tener preeminencia en todo el proceso emancipador, no así la masonería sajona, que es monárquica y teísta y todo lo demás. Esa masonería levanta la bandera de la república, del laicismo, de la democracia y del anticlericalismo. Ahora, lo que ha ocurrido es que al enfrentarse al dogmatismo, la Iglesia, en un manejo muy hábil, ha confundido los términos. Cuando nosotros decimos laicos, se ha tomado como un sinónimo de antirreligiosidad. Y para nada. El concepto de laico contiene a la religión, lo que pasa es que la ubica en el lugar donde tiene que estar, que es en el ámbito espiritual trascendente, que es donde se desarrollan las religiones. Y también ha distorsionado el concepto de anticlericalismo, que se toma el anticlericalismo como una lucha en contra de la Iglesia. No, el anticlericalismo, ¿qué es el clericalismo? Es la utilización de la fe para ocupar cargos públicos. Entonces, nosotros nos enfrentamos con esos principios. Fuimos condenados por eso, por estos principios. Ahora resulta que el Papa se da cuenta de que la masonería ha triunfado ideológicamente, las ideas de la masonería en el ámbito mundial y inclusive en nuestro país, y cuando asume y sube, dice: yo soy republicano, laico, democrático y anticlerical. Todos esos principios es lo que defendimos nosotros desde el año 1700, un poco más, ¿no? Y por eso fuimos condenados por la Iglesia Católica. Entonces, acá hay un giro, una vuelta, digamos, muy interesante, ¿no? Porque a partir del Concilio Vaticano II vuelve sobre sus pasos, y ante el triunfo ideológico, donde se ve claramente el triunfo de las ideas de la masonería, es en España, en nuestra madre patria. Las ideas de la masonería fueron derrotadas en la Guerra Civil Española en el año 1939. Y 40 años después, cuando se termina la dictadura franquista, 1880, las que triunfan son las ideas que pretendió imponer la República, pero ya con una monarquía constitucional. Claro. Yo creo que eso ha sido advertido por la jerarquía y trata de aplicar el concepto que nosotros veníamos defendiendo. Tan es así que se lo ha acusado al Papa de ser masón y todo lo demás, que realmente no lo es así. Ahora,
que el Papa va a tener una gran influencia en la vida política y social argentina es indudable. Lo que pasa es que hay que ver bien y ubicarlo. Si lo dejan también acercarnos. Claro, pero el tema es que plantea, él lo planteó el anticlericalismo, que él es anticlerical, entonces evidentemente no va a influir políticamente en la vida política argentina. Lo que pasa es que tenemos nuestras reservas. Quien sí ha influido históricamente en la vida política de Argentina es justamente la francmasonería, desde el 25 de mayo de 1810, antes también inclusive, hasta en los momentos más importantes de nuestro país. Muchos consideran de que justamente este es un año muy particular, un fin de ciclo político, donde la gente está buscando cierta seguridad que no la encuentra en la oposición, que no la tiene en el oficialismo. ¿Qué puede hacer la masonería en este sentido para contribuir al desarrollo político? Nosotros creemos que hay que abuenar a la sociedad argentina. La historia argentina está plagada de maniqueísmos históricos y políticos. Nacimos enfrentándonos, morenistas y saavedristas, después federales y unitarios, eran luchas sin cuarteles. El primero que empieza a plantear políticas de unión nacional fue la generación del 37. Cuando es interesante ver cuál es la opinión de un militar que le da una solución militar al problema y los políticos de la época. San Martín le manda una nota al general Tomás Guido y le dice que le han ofrecido ser presidente de la Confederación y que él no está dispuesto a tomarlo porque para solucionar el problema argentino uno de los dos partidos tiene que ser eliminado. Entonces planteaba una solución militar. La generación del 37, que había sido una generación que se había acercado a Rosas y después se retira, dice no, en los dos partidos hay gente útil y hay patriotas. Entonces ellos plantean la idea de una unión nacional. Y ahí es cuando empieza a trabajar una logia, primero en la clandestinidad, que se llamó Confederación Argentina, que es la número 2, que después se va a institucionalizar en el año 1856, y en esa van a confluir unitarios y federales, y son las que van a lograr con la otra logia, que es la número 1, Unión del Plata, lo que se denominó la tenida de la Unidad Nacional del año 1860, y lograron unir al Estado Soberano de Buenos Aires con la Confederación Argentina. ¿Qué estoy significando con todo esto? Es que la política nuestra es la de lograr nuevamente la convivencia entre los argentinos. Nosotros decimos que tenemos que volver a reescribir la historia, porque la historia no es más que un relato parcializado de un hecho del pasado, que depende de la concepción ideológica de quien lo está escribiendo. Claro. Y hay distintas interpretaciones. Nosotros decimos que hay que dar 2 o 3 pasos más adelante. Decimos que llegó el momento de hacer de que Rosas y Sarmiento se den la mano y logren la pacificación nacional. ¿Cómo lo vamos a lograr? Sarmiento reconociéndole que es el padre de la educación en Argentina, que fue un pilar básico de la movilidad social, y nosotros somos beneficiarios de la política educativa que él implementó, que la llevó a la masonería, la monitoreó en el Congreso Pedagógico del 82 a través de la logia docente y él como gran maestre, y el que lo siguió fue Leandro N. Alem, que fue uno de los oradores más importantes, culmina con la reforma del 18, ¿no? y a Rosas reconociéndolo como un hombre que defendió la soberanía argentina. Entonces, si logramos ese equilibrio y empezamos a analizar, porque todos, hay historiadores de un lado y del otro que tratan de sacar un muerto en un placar de cada uno de ellos, todos tienen un muerto en un placar. Todos tienen frases desacertadas que dijo Sarmiento y actitudes totalmente equívocas de Rosas. Bueno, eso lo tenemos que tratar de lograr una cierta pacificación y tratar de lograr la unidad de los argentinos. ¿Y nosotros qué proponemos ahora? Proponemos un ámbito neutral de debate. Para que todas las fuerzas políticas, si a la mañana si se quieren pelear, que se peleen, a la noche acordemos políticas. Y tratemos de lograr puntos de coincidencia. Porque si nosotros nos sacamos un poco el ropaje ideológico que a veces uno quiere tener siempre de la razón, ¿no? Esa concepción a veces
poco dogmática que nosotros tenemos, yo tengo la razón y el otro es un traidor, empezamos a advertir de que lo que nos diferencian del otro son cosas mínimas. Por ejemplo, yo pertenezco a la generación del 70, una generación muy complicada, muy golpeada, que traíamos toda la rémora del maniqueísmo político. El que no estaba con nosotros era un traidor a la patria. Y de buenas a primera, los dos grandes líderes que se enfrentaron durante toda la vida se dan un abrazo. Balbín salta el cerco, se abrazan. Pero ¿y cómo se abrazan? Se abrazan con lo que nosotros proponemos desde la masonería. Ninguno claudicó de su pasado. Lucieron su pasado orgullosamente. No claudicaron de sus principios. Se abrazaron y trataron de lograr coincidencias. Tan es así que Perón hizo lo imposible para que el que lo continúe en la presidencia sea Balbín. Entonces, como yo pertenecía a la juventud de esa época, entonces al ver a los dos líderes que se abrazaron, empezamos a sentar en una mesa y empezamos a hablar. Y llegó un momento y digo, che, ¿por qué estamos vos estás en un partido y yo nosotros siempre pensamos lo mismo? En la parte económica, en la parte social. ¿Qué es lo que nos diferencia? Nos diferencia el vedetismo y a veces la forma de implementar las políticas. ¿Cómo nos ven los masones de otras latitudes a los masones argentinos? Bueno, acá siempre lo hablamos con el muy respetable gran maestre. Nosotros los argentinos parece que tuviéramos una diferencia con respecto incluso hasta las masonerías latinoamericanas, ¿no es cierto? Es decir, ese espíritu muy acendrado de progreso. Porque todas las masonerías son filosóficas, filantrópicas y progresistas. Pero parece que la masonería argentina pusiera el acento en ese afán de progreso. Y tal es así que desde que nosotros estamos en el gobierno de la institución, hemos puesto a la masonería en la calle. Esto de salir, por ejemplo, a la prensa, hay otras masonerías que todavía no lo hacen, que todavía están encerradas en ese halo de misterio donde dicen, no, el gran maestre no puede salir, no puede ir a televisión, no puede hablar en público, es decir, seguir encerrados en nuestros templos. Nosotros entendimos que para que la masonería sea grande y sea conocida por la ciudadanía, tenemos que utilizar los métodos modernos. Y como vivimos en la era de la comunicación, dijimos, vamos a poner a la masonería en valor comunicacional. Y salimos a la prensa. Y debemos decir, no porque usted esté presente, que todos los periodistas nos trataron muy bien, de los distintos órganos periodísticos. Por supuesto, como decía el gran maestre, hay algunas provincias, muy pocas, que todavía tienen gobiernos, algunos retrógrados, que no ven muy bien a la masonería y a veces se escapa una palabra descolocada sobre nuestra institución. Pero en general la masonería argentina viene creciendo y viene sobresaliendo sobre las masonerías, por ejemplo, latinoamericanas, que todavía siguen encerradas en ese halo de misterio, como decíamos, y todavía no empezaron ni siquiera a usar los recursos de internet, no empezaron a usar a la prensa, etc. Y también nosotros nos dimos cuenta que la masonería es una institución que forma constantemente ciudadanos. Es su discurso abierto, laico, democrático, que creemos en la república como estructura de gobierno, en la democracia como estilo de vida, hace que todo ciudadano que desee elevarse moral, espiritual e intelectualmente vea con buenos ojos a nuestra institución. Pensaba yo, mientras hablábamos de algunas de las características que tiene la masonería y esto de confrontar con los extremos, con el fundamentalismo, un resurgimiento, y está en boca de todos, cierto odio religioso hacia culturas como la islámica, por ejemplo, que está muy en boga ahora. Con el atentado de la revista francesa hace muy poquito y una serie de acciones que tienen a la comunidad muy preocupada en este sentido. Esto es justamente la muestra de lo que significa llevar al extremo, ¿no?, las convicciones y las creencias particulares, ¿no? El dogmatismo llevado al extremo
a la enésima potencia, digamos. Bueno, a nosotros nos conmovió mucho los sucesos que ocurrieron en Francia porque fallecieron 2 hermanos nuestros que eran redactores de la revista. Eso es llevar justamente la intolerancia a la décima potencia. Nosotros planteamos la necesidad del diálogo interreligioso, la igualdad de todas las iglesias. Por eso precisamente también fuimos condenados. Pero resulta que después el Concilio Vaticano II toma el diálogo interreligioso. Entonces esa condena quedó anacrónica. Nosotros lo que planteamos es que las 3 religiones monoteístas, el Dios de los judíos, que es la religión madre, después viene una evolución a nuestro criterio, que es la católica y la cristiana en sus distintas ramas, y la musulmana, el Dios es el mismo. Lo que se diferencia son las liturgias. Y vemos con preocupación la aparición de un fundamentalismo religioso. Aparece la masonería especulativa. La mujer no tenía un rol, ningún rol en la sociedad. Entonces, evidentemente aparece la masonería de hombres, pero eso ha evolucionado. La mujer se ha integrado. Nosotros inclusive había una cierta incongruencia porque los masones trataban de luchar por la igualdad de los derechos del hombre y de la mujer. Ahora la mujer se ha equiparado totalmente. Nosotros creemos que en algún momento las mujeres se van a integrar, pero nosotros lo que hemos decidido es apoyar la creación de grandes logias femeninas, que están apartadas de nosotros, pero nosotros colaboramos, trabajamos a veces en organizaciones paramasónicas, haciendo trabajos para la sociedad, a veces sí se integran masones y no masones, pero lo que hacemos es colaborar para su desarrollo. Claro. Y trabajan realmente muy bien, son tremendamente tenaces. Hay una gran diferencia con nosotros, ¿no? Hay un ejemplo que es muy claro. Cuando vinimos a Salta, ¿cuándo fue? Cuando celebramos... El año pasado. Fue el año y medio, la batalla de Salta. Acá, ¿cuántos masones habrá? Hay 4 o 5 logias. Había un número no muy grande de hermanos, de hombres. Las mujeres tenían 27 hermanas, las 27 estuvieron siempre en todas. Es verdad. En cambio nosotros somos un poco más distintos, ¿no? Y cuando se toman algo a pecho, realmente son tremendamente puntillosas. Nosotros somos un poco más abiertos, más será porque tenemos otro rol, en fin, no sé. Claro. Existe también la idea de que la masonería es elitista, que está reservada para personas con cierto grado de preparación académica, profesional, que de algún modo está bien ubicado en lugares de trabajo estratégicos. ¿Esto es tan así? No, la masonería argentina es un corte transversal de la sociedad. Acá tenemos de todos los estratos sociales, tenemos profesionales, tenemos empresarios, hay trabajadores. Por ejemplo, la vez pasada, hace el año pasado estaba en una confitería y había una persona que nos atendía muy solícitamente y se reía hasta que se identificó como masón. El mozo era masón. Nosotros tenemos mozos, hay peluqueros, hay profesionales, hay científicos, hay empresarios. Y hay un dato curioso, hay matrimonios igualitarios también ya, matrimonios igualitarios incorporados. Nosotros somos respetuosos de la ley de cada lugar. Y la ley en realidad es ley cuando refleja una realidad social. Si hay una realidad social donde personas del mismo sexo conviven durante 20 o 30 años, hay que legislarlo y hay que darle una cobertura.